hermanos, que Dios los bendiga. Como ustedes pueden observar en sus boletines, el mensaje de hoy lleva por título Tormentas. Según el diccionario, las tormentas son fenómenos meteorológicos caracterizados por la coexistencia próxima de dos o más masas de aire de diferentes temperaturas. Las hay de diferentes tipos: eléctricas, de arena, solares, tropicales, entre otras. Unas son leves y pasan rápidamente en cuestión de minutos, pero otras, en cambio, se tornan violentas y demoran horas o incluso días en pasar. Así como las tormentas son las dificultades que se nos presentan en la vida de diferentes tipos, familiares, laborales, financieras, de salud, entre otras. A veces pasan rápidamente, pero otras, en cambio, se tornan violentas y demoran en pasar, al igual que las tormentas. Y es justamente en esas circunstancias, cuando ha transcurrido el tiempo y la situación no mejora, en que, embargados del cansancio y del dolor, podemos llegar a pensar que el Señor es indiferente a nuestro sufrimiento, que Él nos ha desamparado, que nos ha dejado solos en el problema. Mas tenga usted la plena seguridad de que Jesús nunca nos abandona. Su mirada está puesta siempre en nosotros. Él sabe de nuestras luchas, Él conoce nuestras aflicciones y vendrá a socorrernos en el momento menos esperado y de la manera menos imaginada. Así lo hizo con sus discípulos. Cuando estos estaban en medio de una tormenta, Jesús se presentó en medio de ella, mostrando su poder de una manera extraordinaria. Esto sucedió en la cuarta vigilia de la noche, en el mar de Galilea. Marcos 6, del 45 al 52. Esto pasó a continuación de la multiplicación de los panes y los peces. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de la Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Tal vez entre los planes de los discípulos no estaba bañarse aquella noche, pero les tocó, porque la tormenta los agarró de sorpresa. Así son ellas. A veces aparecen de manera abrupta, inesperada. Recuerdo que en una ocasión en que César y yo visitamos Quito, nos disponíamos a conocer lugares turísticos de la ciudad. Estábamos contentos, habíamos caminado una cuadra felices porque hacía un sol radiante, ideal para pasear. Pero la alegría nos duró poco, porque en la siguiente cuadra nos sorprendió una tormenta y no pudimos hacer todo lo que habíamos planeado, pues al igual que los discípulos nos tocó baño aquel día. Pero ¿sabe? Aunque en muchas ocasiones echen a perder nuestros planes, las tormentas son de gran ayuda para nuestro planeta. Tienen propósitos, tienen funciones, todas importantes. Quiero compartir con ustedes una de ellas, la cual yo ni siquiera imaginaba. ¿Sabía usted que las tormentas combaten la marea roja? Le explico. La marea roja es un fenómeno natural que se caracteriza por el incremento de una o varias microalgas en el agua, las mismas que son el alimento de varias especies marinas que sirven de alimento a los seres humanos. Y al ser consumidas por nosotros nos pueden ocasionar serios problemas de salud: dolor estomacal, hormigueo, entumecimiento de cara, manos, cuello, pérdida temporal de la memoria o incluso la muerte. Como podemos darnos cuenta, aunque desagradables, las tormentas son necesarias. Lo mismo sucede con las situaciones tormentosas que se nos presentan en la vida, aunque desagradables, son necesarias. Primera de Pedro 5:10, Reina Valera actualizada. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará,
los fortalecerá y los establecerá. Podemos decir entonces que las tormentas, aflicciones, como usted desee llamarlas, son las herramientas que Dios usa para formar nuestro carácter. Son el gimnasio donde nuestra fe se ejercita, donde ésta se fortalece, la vitamina que nos ayuda a crecer espiritualmente, la escuela donde aprendemos para luego enseñar a otros. Son la sustancia que nos ayuda a madurar. ¿Y por qué tenemos que madurar? Porque Dios quiere usarnos para hacer en nosotros y a través de nosotros señales, milagros, prodigios, como posteriormente lo hizo con sus discípulos. Y si usted quiere preparar un jugo de naranjas, por ejemplo, ¿qué naranjas usaría? ¿Las verdes o las maduras? Las maduras, por supuesto. Pues así también el Señor solo usará a cristianos maduros. Los discípulos estaban en ese proceso, en un proceso de maduración, pues aunque ellos escuchaban las enseñanzas del Señor, aunque ellos veían los milagros que Él hacía, no entendían todavía su naturaleza, no entendían su divinidad, tenían aún sus corazones endurecidos. Aquella tormenta les ayudaría a fortalecer su fe en Jesucristo, pues en aquella ocasión lo verían obrar como nunca antes lo habían visto. Son pues las tormentas, el colirio que nuestros ojos necesitan para ver claramente el poder, la gloria, la grandeza de nuestro Dios. Conozco a un muchacho el cual estaba metido en problemas de drogas. Su madre, la cual es cristiana, ya lo había metido en algunos centros de rehabilitación, pero el muchacho salía igual. A pesar de los milagros que el Señor había hecho en su familia, a pesar de que él escuchaba la palabra de Dios, pues venía a la iglesia, este joven no le abría su corazón a Cristo. Lo tenía más duro que una piedra. Su madre oraba por él, pero a veces se desanimaba, pues pasaba el tiempo y su hijo estaba peor. Al verlo metido, perdido en las drogas, tuvo una idea: enviar al muchacho a un lugar del oriente donde vivía un familiar. Ese era su plan, ese era su propósito. Pero una tarde la llamaron por teléfono y ella recibió de manera abrupta una desagradable noticia. A su hijo lo estaba buscando la policía. El muchacho hasta hoy está preso. La madre, desesperada, llorando, cuestionaba a Dios diciéndole: ¿por qué permitiste, Señor, que pasara esta desgracia si tú sabías lo que yo tenía planeado para él? Lo que esta angustiada madre no entendía es lo que muchos no entendemos cuando viene la tormenta. A veces es necesario que nuestros planes, los cuales son temporales, sean interrumpidos para que empiecen a gestarse en nuestras vidas los planes de Dios, los cuales son eternos y mejores que los nuestros. Jeremías 29:11, Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. En aquel terrible lugar, en la cárcel, es decir, en medio de una tormenta, aquel muchacho recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Ya no es esclavo de las drogas. Tiene 4 meses sin consumirlas. Y no porque no las vendan, porque allá las hay de todos los colores y sabores. No las consume porque Cristo lo liberó. Ya no dice palabras indecorosas como antes lo hacía. Ahora dice: que Dios te bendiga. Ahora dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él cambió. Es alguien diferente. Pues como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. A través de una tormenta, Dios contestó las oraciones de aquella madre cuya fe en Jesucristo ha aumentado, se ha fortalecido al ver las maravillas que Dios está haciendo en la vida de su hijo. Pues toda situación, por muy dolorosa que sea, contribuye a nuestro favor. Romanos 8:28, literal A. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas nos ayudan a bien, todas. No solamente aquellas que recibimos en tiempos de abundancia, en tiempos de bonanza, nos ayudan también aquellas que recibimos en tiempos de escasez, en tiempos de tormentas. Ahora bien, el Evangelio de Marcos dice que los discípulos remaban con gran fatiga, es decir, con gran dolor y cansancio.
El Evangelio de Mateo, capítulo 14, también relata este acontecimiento y en el versículo 24 de la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: mientras tanto, es decir, mientras Jesús oraba, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un viento fuerte y luchaban contra grandes olas. Y Juan en el capítulo 6, Nueva Traducción Viviente, menciona que ellos llevaban remando de 5 a 6 kilómetros aproximadamente cuando llegó Jesús. Esto vendría a ser de aquí al Hospital del Niño más o menos. Ya ustedes se pueden imaginar cómo estarían de agotados, pues también habían estado sirviendo durante el día a más de 5,000 personas. Pero ¿saben? Ninguno de los 3 evangelios que narra este suceso dice que ellos dejaran de remar, con vientos fuertes en su contra. Pero estos hombres hacían su mejor esfuerzo, no se dejaban arrastrar por el viento, remaban con todas sus fuerzas. Aunque olas enormes golpeaban con violencia su frágil embarcación, ellos no se daban por vencidos, seguían remando, a pesar de que llevaban por lo menos 9 horas en el mar y la tormenta no cesaba. Ellos no dejaron de remar, nunca soltaron los remos, cansados, fatigados, adoloridos, pero seguían remando. No podrían detener jamás aquella tormenta, es cierto, porque eso era algo que estaba fuera de su control. Esa parte le tocaba al Señor. Solo Él podía hacerlo, porque hay cosas que solo Dios puede hacer, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. ¿Y cómo es eso, hermana? Le hago una pregunta. Cuando Lázaro murió, ¿quién lo resucitó? Jesús, por supuesto, nadie más podría hacerlo. Pero ¿quién movió la piedra? ¿Y quién le quitó las vendas? La gente. Así es. Los discípulos en medio de la tormenta hicieron su parte: remar. Tal vez en este momento tú estés atravesando por una tormenta. Quizás vientos fuertes estén soplando en contra de tu matrimonio, en contra de tu salud, en contra de tu familia, de tus finanzas. Posiblemente las circunstancias adversas que estás viviendo, cual olas gigantes, pretenden ahogar tu fe. Desanimado quizás al no ver a Jesús en tu problema, pretendas abandonar la lucha. Es decir, conformarte a la situación que estás viviendo, o lo que es peor, volver atrás, volver al mundo. No lo hagas. Meditando el otro día en este mensaje, puse a volar mi imaginación y en medio de la tormenta veía a Felipe alzando las velas, a Santiago y a Juan sacando el agua que se les había metido en la barca, a los demás remando, cada uno haciendo su parte. Pero a Tomás me lo imaginaba diciendo: muchachos, es mejor que regresemos, no vamos a poder llegar hacia Betsaida. Él, como siempre, incrédulo. Entonces imaginé al impetuoso Pedro recordando las palabras del Señor: vayan a la otra ribera, vayan hacia Betsaida. Y todo cansado, todo débil, me lo imaginé respondiéndole a Tomás: mire, Tomasito, yo no sé dónde está el maestro, pero él dijo que fuéramos hacia Betsaida, así que cierre la boca y siga remando. Eso es lo que debemos recordar nosotros cuando nos sintamos desanimados, cuando nos sintamos débiles, cansados, cuando tengamos deseos de retroceder. La palabra del Señor, esa palabra que fortalece, esa palabra que anima, que restaura, que alienta a seguir adelante. La cual, por cierto, en Josué 1:9, literal A, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hacia atrás ni para coger impulso. Si alguna vez ha pensado en hacerlo, con todo el respeto que usted se merece, cierre la boca y siga remando. Porque resulta que el Señor no nos ha traído hasta donde estamos para volver atrás. No, Señor. Usted y yo no somos de los que retroceden para perdición, somos de los que perseveran para salvación del alma. Además, Jesús dijo en Juan 15:5: porque ustedes, separados de mí, nada pueden hacer. En medio de la tormenta, haz tu parte como lo hicieron los discípulos. Rema. Aunque te sientas cansado y adolorido, no sueltes los remos. Aunque haya transcurrido el tiempo y la situación siga igual, sigue remando, sigue creyendo, sigue orando, sigue luchando por aquello que tanto anhelas, por aquello que tanto necesitas,
por muy reacia, por muy agresiva que sea tu tormenta, nunca te des por vencido ante ella, porque resulta que Jesús ya te hizo más que un vencedor. Es que, hermana, yo no tengo fuerzas ya para seguir remando. Pues pídeselas al Señor. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Haz tu parte. Si por ejemplo estás enfermo, ora. Eso es lo primero que debes hacer. Pero también visita al médico. Muchos oran para que Dios los sane, pero ni siquiera mandan del doctor. Dios te puede sanar también a través de la medicina. Es más, los médicos han sido puestos por Dios para bendecirnos. Sigue sus recomendaciones y por muy complicada que sea tu enfermedad, no permitas en tu mente pensamientos negativos. No pienses, por ejemplo, cómo será tu funeral. Piensa cómo vas a celebrar tu próximo cumpleaños. En cada crisis que se te presente en la vida, haz tu mejor esfuerzo. Da lo mejor de ti. Enfrenta las dificultades con una actitud positiva. Muestra la tormenta tu mejor cara. No es fácil mostrarle buena cara a los problemas, pero tampoco es imposible. En estos últimos meses me han caído problemas como lluvia. Un día me levanté, sentí un mareo, caí al piso y desde aquel día no he dejado de marearme. Visité al médico. Él me recetó unas medicinas, pero yo me las tomaba cuando me daba la gana. Al ver que el médico no daba con el diagnóstico, pues enojada decidí no volver más a su consultorio. Dije dentro de mí, ay, este doctor no sabe nada. Imagínese, como si yo supiera mucho de medicina. Poco después murió mi padre y me la pasaba solo llorando, lamentando su muerte, cuestionando a Dios el porqué de su abrupta partida, pues no estaba enfermo. También he tenido problemas económicos. Todo esto junto había logrado abatirme. Tenía una mezcla de sentimientos dentro de mí. Ni siquiera quería predicar. 2 veces me negué a hacerlo, hasta hablé con el pastor para que no me pongan en la cartelera. Pero el Señor me habló a través de la Biblia. Deuteronomio 31:6, nueva traducción viviente. Esto fue lo que Él me dijo. Así que sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Comprendí entonces que el Señor hará su parte en la situación que estoy pasando, pero yo primero tengo que hacer la mía. Así que al mal tiempo le estoy poniendo buena cara. He decidido visitar nuevamente al médico, hacer todos los estudios que él me mande y tomarme toda la medicina que me recete, aunque esta me sepa a guacamole. Ahora recuerdo a mi padre no como lo venía haciendo, con tristeza, con lágrimas. Lo recuerdo ahora con alegría, con gratitud por todos los valores y las cosas buenas que me enseñó. Ya no le pregunto al Señor por qué se lo llevó. Le doy las gracias por el tiempo que me permitió disfrutarlo. Y con respecto a mi situación económica, como dicen los mexicanos, le estoy dando duro a la chamba. Estoy remando. Estoy haciendo mi parte y estoy convencida de que a su tiempo el Señor hará la suya. Pues Salmo 55:22, literal B, dice, Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. ¿Escuchaste bien, iglesia? Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Y en Isaías 41:17, literal B, dice el Señor, yo vendré a rescatarlos y no los abandonaré. Yo soy el Dios de Israel. Él es nuestra esperanza. Él es nuestro redentor, nuestro ayudador, nuestro proveedor. Él es nuestro salvador. Él es quien nos cuida, quien nos protege, quien desde lo alto está viendo nuestro esfuerzo y vendrá a socorrernos como lo hizo con sus discípulos. Pero debes comprender algo. En ocasiones Jesús llega a calmar la tormenta a la hora y de la manera menos imaginada. Jesús llegó a salvar a sus discípulos en la 4ª vigilia de la noche. Le explico algo. En aquel entonces las horas se dividían en vigilias. De 6 a 9 era la primera vigilia de la noche, de 9 a 12 la segunda, la tercera de 12 a 3 y la 4ª, que fue cuando llegó el Señor, de 3 a 6 de la mañana. En la 4ª vigilia de su aflicción,
cuando habían remado durante toda la noche, cuando los discípulos pensaron que las cosas se ponían peor, pues creyeron que habían visto un fantasma, en medio de la más terrible oscuridad, pues cuando está a punto de amanecer es cuando más oscuro se pone el cielo. En esas circunstancias, de la manera que ellos nunca imaginaron, caminando sobre las olas del mar, se hizo presente el Rey de Reyes y Señor de Señores. En ocasiones el Señor actúa de manera opuesta a lo que nosotros esperamos. Él siempre nos sorprende. Él es así, Él es Dios. Nunca va a hacer las cosas como nosotros se las pedimos o imaginamos, las va a hacer mejor, va a sobrepasar nuestras expectativas. Isaías 55, nueva traducción viviente, versículos 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. No está César aquí y eso me alegra. Hace meses atrás, César sacó a crédito un electrodoméstico. Y yo pues acepté con la condición de que a diario me diera cierta cantidad de dinero para yo ir reuniendo y al mes pagar al almacén. Y así fue durante algunos meses. Pero llegó un mes en que César no me daba aquella cuota. Entonces yo le dije, César Augusto, este mes no me has dado un centavo para pagar ese aparato. ¿Estás reuniendo tú? Sí, Fátima, me dijo, yo estoy reuniendo. La verdad es que la expresión de su rostro no me convenció mucho, pero digamos que le creí. Un día antes de que se cumpliera el plazo para pagar, llegó a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Y él llega así cuando le ha ido súper bien en el trabajo. Entonces mi bolsillo y yo nos alegramos también. Recuerdo que entró y me dijo, Fátima, me chocaron el carro. Y en ese momento se terminó mi alegría. Le dije, te chocaron el carro y te estás riendo, César Augusto, te volviste loco. La verdad es que yo pensé que el golpe lo había dejado medio cucú. Pero entonces él me dijo, Dios es grande, te voy a contar. Y yo me senté, porque cuando César dice te voy a contar, créamelo, es preciso sentarse. Empezó a contarme que esos días habían sido bajos para él. Le faltaba dinero incluso para pagar las guardias. La camioneta que mi esposo trabaja es de la mamá. Me dijo entonces, yo le pedí a Dios que me ayude. Ya se acercaba el día para pagar el televisor y yo no tenía dinero. Entonces ahí lo interrumpí. Le dije, pero César, tú me mentiste entonces porque me habías dicho que estabas reuniendo. Sí, estaba reuniendo. ¿Y cuánto tenías? Le dije. Y su respuesta fue, $1, Fátima, me faltaban 100. Lo bueno es que ya le faltaba poco. Y seguía contándome. Yo buscaba carreras, pero me salían carreras cortas. Lloraba para que Dios me ayude y le decía al Señor, un viaje, Señor, un viaje. Las guardias, yo le digo a mi mamá que me espere, yo sé que ella me va a saber comprender. En otras palabras, por las guardias no te preocupes, Señor, eso déjamelo a mí. Llegó el domingo, esa deuda había que pagarla el lunes. César estaba entonces como en la cuarta vigilia de su aflicción. Él seguía trabajando y seguía orando y esperando aquel viaje a Naranjal, a Vinces, qué sé yo. Lo cierto es que aquel viaje nunca llegó, lo que le llegó fue un choque. Una camioneta por rebasarlo chocó, le hundió la parte izquierda del guardafango y se dio a la fuga. El guardachoques lo mandó a volar junto con la placa y César ni siquiera se dio cuenta de dónde fue a parar. Estaba asustado César, pues pensaba que las cosas para él se habían puesto peor. Ahora tendría también que pagar los daños de la camioneta. Pero como la camioneta prendía, decidió seguir al que lo chocó. Y lo alcanzó varias cuadras después. Era un muchacho quien al ver a César también se asustó. Y se disculpó con él y le reconoció $200 por los daños. Ahora César regresaba preocupado, pensando en si le alcanzaría o no aquel dinero. Pensaba también en las diligencias que tenía que hacer, poner la denuncia de la placa, pues él ya la daba por perdida, comprar el guardachoques, cambiar el guardafango. En fin, estando cerca de aquel lugar donde ocurrió el incidente, vio algo que le llamó la atención. Se bajó de la camioneta y al acercarse era el guardachoques. Había transcurrido más de media hora y nadie se lo había llevado.
Caminó un poco más y ahí estaba la placa. Y mi gordito regresaba contento a la camioneta, pues ya solo le tocaba lo del guardafango. Se le ocurrió entonces agacharse y darle un golpe. Como quien dice, si de un golpe se hundió, pues vamos a darle otro para ver qué pasa. Cuando lo hizo, volvió a la normalidad y no hubo necesidad de cambiarlo. Aquel dinero no solo le alcanzó a César para pagar la deuda del televisor, sino también para completar lo que le faltaba de las guardias. Como podemos darnos cuenta, las tormentas no son eternas. Tienen un principio, pero también tienen un fin. Y por muy grandes que sean, jamás nos van a ahogar, porque nosotros, al igual que los discípulos, no estamos desamparados. Tenemos al Señor, que en Isaías 41:13, Reina Valera actualizada, nos dice: porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te toma fuertemente de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, sí tienes que temer, pues cualquier llovizna te puede ahogar, pero si ese es tu caso, hoy al final de este tiempo puedes recibirlo. Para concluir, solo decirle que no mire la tormenta como una calamidad. Véala como una oportunidad que usted y yo tenemos para ver a Jesús como nunca antes lo habíamos visto. Pues esta es una ocasión ideal para ver una nueva faceta de su gloria, la cual a veces se revela como se revelan las fotos, en medio de la más terrible oscuridad. Cada tormenta que se nos presenta en la vida es una oportunidad para conocer más sobre el poder, el señorío, el amor y la misericordia de nuestro Dios, quien quizás no llegue a socorrernos cuando nosotros queremos, pero téngalo por seguro que sí llegará cuando más lo necesitamos y traerá calma y paz a nuestros atribulados corazones. Por último, cuando venga la tormenta, recuerde las palabras del Maestro. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Recuerde también que lo que está por encima de nosotros está por debajo de sus pies. Si hoy tú estás aquí por primera vez o ya has venido antes, pero no tienes a Cristo en tu corazón, hoy puedes recibirlo. Hoy puedes invitar a Jesús a subir en tu barca. Puedes pedirle hoy que sea tu capitán, que sea Él quien dirija de hoy en adelante el rumbo de tu vida. Si así deseas hacerlo, levanta tu mano. Yo puedo guiarte en una oración. Solo levanta tu mano. No veo ninguna mano levantada, así que asumo que todos somos iglesia. Pues en ese caso te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por todo el amor y la misericordia que a diario derramas sobre nuestras vidas. Oh Jesús, agradecemos tu fidelidad, pues sabemos que en todo momento tú nos acompañas, aún en las situaciones más difíciles, tú estás presente, Señor. Aunque no podamos verte, podemos sentir tu presencia. Tú eres nuestra roca, nuestro refugio, nuestra fortaleza. Nos sentimos seguros en ti, Señor, y sabemos que en medio de cualquier tormenta, en medio de cualquier dificultad, podemos decir confiadamente: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo viviré confiado. Te amamos, Señor. Confiamos y esperamos en ti, solo en ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Las tormentas